Estoy en La Habana, Cuba, y quiero hablar de la libertad en un país en donde se supone que no la tienen y desde mi punto de vista sí la tienen. Los veo felices, bailando, contentos, con el pelo pintado, caminando las calles, desconectados de un aparato, todos conectados entre ellos. Y yo sé que me vas a juzgar y vas a decir que yo no entiendo, porque soy un turista que ve muy poquito de lo que realmente pasa aquí y que además ellos viven una realidad limitada, entonces no entienden lo que realmente es libertad. Y yo quiero hablar del tema. ¿Qué es libertad? Sino una emoción y un pensamiento desde un marco de referencia que tú vives. Si yo hubiera nacido aquí y no tuviera otra cosa más que esto, mi libertad la haría en mi mente, en mi corazón y viviría libre. A lo mejor tú desde afuera crees que ellos no lo viven, pero yo creo que sí. Porque ahora yo te preguntaría lo opuesto. ¿Tú vives libertad? Yo veo gente estadounidense que no vive libre. Son esclavos del consumismo, de la deuda. Yo veo mexicanos que no son libres. Son esclavos del qué dirán, del narcotráfico, de la corrupción. Yo veo europeos que no son libres. Son esclavos de sus mentes cuadradas, de sus reglas, de sus cámaras en cada calle. Lo que termino entendiendo después de darle la vuelta al mundo, los pocos o muchos países que he podido ver, es que nadie es libre si lo ves desde un marco de referencia más abierto. Alguien ha de verme a mí y ha de pensar que no soy libre. Yo soy esclavo de mis creencias, de mis patrones, esclavo de mi país, esclavo de la corrupción en México, esclavo del tiempo y me pongo 2 relojes nada más por pendejo. Y yo veo que aquí no usan ni celular, ni reloj, ni les importa lo que traigo puesto. Yo veo que aquí sus mentes están tan libres que no se juzgan entre ellos, les importa una chingada el color de piel, me encanta eso. Entonces, ¿qué es libertad? Visto desde afuera, Cuba no es libre. Visto desde aquí adentro, es más libre de lo que crees. Y cualquiera que te mire a ti desde un punto de conciencia más amplio, tú vives una cárcel. Tú eres esclavo de tus creencias. Yo lo que veo es todos los que están detrás de cámara ahorita viéndome divertidos, la gente contenta, bailando, amor, familia. Y sí, también veo dolor, esclavitud, pobreza, hambre, falta de tecnología y muchas otras cosas que de forma tangible nos han liberado a los humanos. Pero de nuevo, y vuelvo a la misma creencia que siempre les he dicho, no hay malo ni bueno, no hay esclavitud y libertad si no es adentro de ti. El punto y lo importante aquí es la conciencia con la que vives. Si tú vives en Cuba, nunca puedes salir y decides tu propia libertad, eres más libre que el que tiene derecho a viajar, a hacer lo que quiera y está conectado al internet, pero es esclavo de sus creencias, de sus juicios, de sus patrones, de sus paradigmas, de una deuda, del gobierno, de la corrupción, del qué dirán, de sus papás, de sus amigos. ¿Qué tan esclavo eres de tu entorno social? Yo veo que aquí, y no me estoy metiendo en temas políticos, también veo la parte negativa. Me encantaría que fueran más libres de lo que son, pero los veo libres. Como me encantaría que fueras más libre de lo que eres, y a veces te veo libre. No me importa tu nacionalidad, a veces no eres tan libre como crees. Y a veces sí, todo depende de la conciencia con la que actúas. Todo depende con cómo abres tu mente y tu corazón. Así que estoy en La Habana, Cuba, el lugar menos libre del mundo, se supone. Nunca en mi vida me había sentido tan libre. Y no como turista, como humano. Nunca me había conmovido tanto. Nunca me había conmovido tanto un lugar. Nunca. Y no desde la pobreza, sino desde la felicidad de todos, incluida la mía. Fuman lo que quieren, beben lo que quieren, ríen cuando quieren, bailan donde quieren, hacen lo que quieren. En una isla en donde no son libres, hazme el favor. Si se supone que eres libre, a ver qué haces con tu chingada libertad, porque realmente veo a pura gente esclava, pegada a su celular y sobre todo, esperando a que el de enfrente te acepte. Con este video, cada vez más me atrevo a decirte, me vale una chingada lo que opines de mí. No me importa si me juzgas, no me interesa cómo me veas. Si logras ver mi arrogancia, si logras ver mi parte inculta, si logras ver mi loco interno, lo que veas está increíble, ¿verdad, Daniel? Quería salir en el video. ¿Quieren pasar aquí? ¿Todos aquí? Órale. ¿Qué? ¿Foto o video? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres, Nico? Vente. ¿No? Vente. Órale. Ándale. Ven.
¿Foto o video? ¿Qué queremos? ¿Foto o video? Órale. ¿Video y foto? Foto. Órale.